Me permitiré leer un poco de su semblanza. Destacado jurista y académico mexicano, con más de 34 años de trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en Derecho en la Facultad de la UNAM, además de obtener un segundo doctorado en la Universidad de Salamanca, España, con la distinción Magna Cum Laude. Cuenta con diversas especialidades en Derecho Constitucional, Notarial, Ciencia Política y Administración Pública. Es profesor titular C de tiempo completo, investigador nacional a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido consejero técnico de la Facultad de Derecho por casi 2 décadas. Ha impartido cátedra en la licenciatura y posgrados en asignaturas clave del Derecho Constitucional. En el ámbito público ha ocupado diversos cargos en dependencias federales y locales y es notario público del Estado de Veracruz. Ha sido incluido como doctor honoris causa por la Universidad de Puebla y medallas al mérito docente otorgados por el Congreso de la Ciudad de México. Fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM en periodo comprendido del 2016 a 2024. Adelante. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, para mí no es tan novedoso estar en contacto con jóvenes, ya se imaginarán por qué. Y a mí me encargaron darles una charla introductoria al Parlamento. Están ustedes en un Parlamento, en una instalación del Parlamento mexicano. Ahora vamos a explicar por qué le decimos Parlamento y no Poder Legislativo. Y un poco entendiendo que no todos van a estudiar Derecho, que no todos están en el mismo nivel de estudios, voy a tratar solamente de dar 2 o 3 pincelazos de lo que es el Derecho Constitucional y lo que es el Derecho Parlamentario, y luego nos vamos a meter de manera provocativa a que entiendan ustedes la trascendencia de la función legislativa en un país. Y digo provocativa porque, como lo dijo el diputado Monreal, yo no tengo afiliación partidista, vengo como académico, soy defensor de la libertad de expresión y de la libertad de cátedra, y como sea un meme por allá, si ya saben cómo me pongo para que me inviten. Pero antes de entrarle al tema, quiero, como dicen aquí en el ámbito parlamentario, para hechos o por alusiones personales, tratar 2 temas importantes que creo que es interesante, porque aprendí mucho de lo que dijo la diputada Kenia López Rabadán y de lo que dijo Rubiel, pero quiero destacar 2 temas para simplemente dar pinceladas y cerrar este tema. Miren ustedes, las mujeres, si vieron las gráficas, empezaron a tener actividades en la última década del siglo XIX. Bueno, pues si ustedes estudian historia universal, se van a dar cuenta que la educación nunca fue accesible ni permitida a las mujeres. Los egipcios, los griegos y los romanos, de donde salen las ideas de la pedagogía y donde salen los grandes pensadores de la filosofía, en ese entonces las mujeres no eran susceptibles de ser educadas. Esta es la historia de la humanidad, ¿eh? ¿Qué es lo que cambió? Pues una cuestión muy sencilla, que las mujeres pudieron estudiar. Miren ustedes, la primera constitución en el mundo que estableció la educación como derecho social y obligó al gobierno a impartir educación de manera general, laica y gratuita a todos, y diríamos a todas, fue la Constitución mexicana. Quizá por allá en Nueva Zelanda o en aquellos países las mujeres pudieron acceder a la educación a edad más temprana, pero les aseguro que la idea que surgió para que las mujeres tuvieran derechos ciudadanos provino de mujeres educadas. Entonces, a la hora que las mujeres pueden entrar a educarse,
y pueden entrar a las universidades es cuando conocen los derechos humanos y cuando demandan que los derechos, si bien desde los griegos decían que eran para todos, sean también para todas. Y primero lucharon y conquistaron, es algo que no se les olvide, los derechos no se otorgan ni se regalan, se conquistan. Las mujeres conquistaron el derecho a ser ciudadanas primero, luego a ser susceptibles de ser candidatas. Luego vino algo que los movimientos feministas no reconocen, pero que yo siempre lo dejo ahí. En los años 60 la ciencia contribuyó con los anticonceptivos y las mujeres pudieron decidir de manera libre y responsable cuántos y cuándo querían ser madres. Y hoy tenemos con que las mujeres pueden regular sus actividades perfectamente. Y tan es así que la primera vez que las mujeres votaron en una elección presidencial fue en 1958, ya tenían derecho al voto a nivel local, a nivel municipal, a nivel federal, pero la primera elección presidencial en 58. Y fíjense, de 58 para acá, estamos hablando de 67 años, hoy México está gobernado por una mujer. Ese es el tema, cómo la educación pudo transformar. Hoy a mí me da mucho orgullo que las tres personas que me han antecedido en el uso de la palabra, Ricardo Monreal, Kenia López Rabadán y Erubiel Ávila, son egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nada más y menos, ¿eh? Claro, sin demérito de las universidades públicas de provincia, y como también lo dijo Kenia, yo soy producto de la educación pública, ¿eh? Y así como cada quien tenemos nuestra historia de vida, yo fui el primer licenciado de mi familia. Y de alguna manera hoy tengo el orgullo de decir que mis 4 hijos son educados y tienen una licenciatura. Pero la educación es lo que transforma. Decía Miguel de Unamuno, y con esto cierro las alusiones personales, que si ustedes piensan en el tema de la libertad, ¿de qué tenemos derechos nosotros? ¿De qué somos libres nosotros de hacer? Y empezamos a discutir, y empezamos a dialogar, y empezamos a debatir, y nos damos cuenta que los derechos de la vida a veces riñen con los de la libertad, y a veces la libertad de expresión riñe con las expresiones políticas, en fin. La verdadera libertad, jóvenes, está aquí, adentro. Nadie puede ser, o sea, todos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Sí, siempre y cuando no causemos efectos a terceros. Y si nos damos cuenta cuántos habitamos este planeta, el espacio para poder hacer lo que nosotros queremos, pues casi no existe. La verdadera libertad está aquí. Así que si quieren ser muy libres, estudien mucho. Solo el que sabe es libre, decía Unamuno, y más libre el que más sabe. Así que, como lo dijo Kenia, como lo dijo Erubiel, no dejen de estudiar nunca. Ya no me dio tiempo, pero yo estuve a punto de cambiar la división de educación continua para ponerle educación para toda la vida. Nunca van a poder dejar de estudiar. Y sobre todo los que van a estudiar Derecho, nada más les digo, en esta legislatura, estas 3 personas han participado en modificar casi el 60% del articulado de la Constitución. Así que los que estudiaron Derecho Constitucional hace 2 años, ya tienen que volver a estudiar Derecho Constitucional y ver todas las reformas. Los que estudiaron hace 5 años el Poder Judicial, pues les tengo una novedad, es un Poder Judicial que va a empezar a ser nuevo totalmente a partir del 1 de septiembre, y tantas reformas, a pesar de que haya uno estudiado. Hoy estoy actualizando mi libro de Derecho Constitucional y me estoy dando cuenta que lo estoy teniendo que hacer casi todo nuevo. Tenía 10 años de no ser actualizado por el trabajo. Así que, bienvenidos al conocimiento, bienvenidos a la Casa del Pueblo, así me gusta llamarla la Cámara de Diputados,
y que yo felicito también, como lo hicieron quien me antecedió en el uso de la palabra, a la vocación de Monreal de hacer este tipo de ejercicios. Monreal es un político muy experimentado, yo creo que es el parlamentario más experimentado, tiene en activo, creo que es el que debe tener más años y más legislaturas, por ahí no creo que le gane ahorita ya nadie, ya Fidel Velázquez ya murió, y que de alguna manera es doctor en Derecho, fuimos compañeros en la universidad hace más de 40 años, pero en el fondo lo que demuestran estos ejercicios es que es un docente, es un educador, es un académico, y sabe, porque tanto él como Kenia, como Uriel, como yo, que tuvimos el privilegio de educarnos, tenemos la posibilidad de decir hoy que la educación, y sobre todo la educación pública, es lo que nos cambió la vida. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, les quedan 2 sesiones más, y si no, pues si nos ponemos simplemente a ver los árboles y no observamos el bosque, nos podemos ir con alguna idea. Miren, cité a Ignacio Burgoa porque siempre es uno de los profesores de la Facultad de Derecho que son más afamados y que todavía, aunque ustedes no lo crean, ya tiene muchos años de muerto don Ignacio, su libro se sigue vendiendo. Si ustedes preguntan en Porrúa si tienen un libro de Ignacio Burgoa, que Ignacio Burgoa debe haber muerto hace más de 15 años, sí hay. Y entonces él decía que cuando nosotros nos dediquemos a estudiar Derecho Constitucional entendamos que hay que referirnos al estudio de una constitución en particular. Si ustedes quieren entender lo que es el derecho constitucional a nivel global, a nivel comparado, entonces tendrán que comprar un libro de teoría de la Constitución, pero un libro de derecho constitucional es el que se refiere a la Constitución de un país, ¿de acuerdo? Y si queremos entender qué es el derecho constitucional, a mí me encanta un autor alemán, Karl Loewenstein, que decía, o explicaba un poco así: ¿ustedes saben por qué todos los países tienen una constitución? No hay ninguna ley internacional que obligue a un país a tener una constitución. ¿Por qué todos los países hoy tienen una constitución? Pues porque les conviene. ¿Y por qué les conviene? Pues porque fíjense una cosa importante. A lo largo de la historia del mundo, las leyes las hacía el gobierno para someter a los súbditos. A partir de la Revolución Francesa, a partir del surgimiento del constitucionalismo, se invierten los papeles y el rey deja de ser el soberano y el pueblo se vuelve el soberano, y por eso hablamos de soberanía popular. Entonces, a partir de que hay constituciones, en teoría, las leyes las hacemos o las hacen los representantes del pueblo para someter a los gobernantes. Entonces la Constitución, decía Loewenstein, es el mejor instrumento que la inteligencia humana ha creado para controlar al poder. El constitucionalismo siempre se tiene que entender como la ciencia que está diseñada para controlar el poder, y a veces hasta a las mayorías, cuando las mayorías conculcan los derechos de las minorías. Entonces, esa es la importancia que tiene el derecho constitucional. El hecho de que haya una gran mayoría y que tenga un Congreso que cambie las leyes y que pueda cumplir con los requisitos de la Constitución, pero esas leyes discriminen, retrocedan los derechos de las mujeres, se aprueben leyes que conculquen los derechos, para eso está el derecho constitucional, para decir, a ver, momento, será muy mayoritaria lo que tú estás haciendo, pero también el derecho constitucional está concebido para controlar los excesos de las mayorías. ¿Por qué? Por una razón, jóvenes, porque los derechos se conquistan. Y el hecho de que tengamos hoy algo que dijo Kenia, tengan conciencia de esto, son la generación en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido.
¿Qué tal? No más que si estudian derecho, falta una parte. No hay derechos sin obligaciones. Entonces somos la generación también que tenemos más obligaciones, porque es muy cómodo y muy padre decir, yo tengo derecho. Yo siempre les digo a mis hijos, cuando alguien entre en algún lado, le digan, usted tiene derecho, y pregunten, a ver, ¿y ese derecho me va a costar? ¿O ese derecho a qué me obliga? Porque nadie les va a regalar ningún derecho. No hay ningún derecho que no tenga un costo o que no tenga una obligación. ¿De acuerdo? Bueno, pues otra definición para acabar con esta parte dogmática. André Auriu, francés, decía que las constituciones es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Todo lo que la sociedad va necesitando y va cambiando, el derecho lo tiene que recoger y lo tiene que encuadrar jurídicamente. Siempre hay una dicotomía entre derecho y realidad social. Siempre, normalmente, el derecho va atrás de la realidad social, porque la realidad social está cambiando y mucho más rápido que el derecho, pero siempre habrá que aspirar a que los fenómenos políticos tengan un encuadramiento jurídico para que no genere algo que es fundamental, jóvenes. Dos cosas, dos principios que quiero que se lleven. Primera, siempre hay una dicotomía en nuestra persona, en la sociedad, en las grandes comunidades, que es la lucha entre el orden y la libertad. Las personas nos gusta ser libres, nos gusta saber que tenemos derechos, no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos impongan hábitos, pero como el ser humano no nace honesto, ni puntual, ni aseado de naturaleza, es la sociedad la que nos obliga a tener hábitos, a tener valores. Entonces, esa necesidad que tenemos como animales sociales, pues riñe con el orden. Y siempre habrá una dicotomía, una relación dialéctica entre el orden y la libertad. Entonces, la lucha del constitucionalismo es regular esta lucha. Los seres humanos siempre queremos más libertades, más derechos, y el gobierno, por antonomasia, siempre querrá imponer más orden. Claro, a veces en el orden se conculcan los derechos, y esa es precisamente la lucha del derecho constitucional. La que sigue, por favor, ¿no? Bueno, ahí está lo que decía yo, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Y ¿de dónde surge esta idea de hacer leyes? Les decía yo que durante muchos siglos las leyes las hacía el gobierno para someter a los súbditos. Cuando viene la Revolución Francesa, Montesquieu pensaba que la división de poderes básicamente era entre el poder ejecutivo, que era el rey. Todavía Montesquieu no pensaba en que los reyes desaparecieran, ni había repúblicas en esa época, y las leyes. Y Montesquieu decía, el rey no puede hacer leyes, no sabe cómo, no sale a la calle, no sabe lo que cuestan las cosas en el mercado, cuando sale a la calle nunca lo asaltan porque va cuidado, no tiene ninguna idea de qué es lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita darse sus propias leyes. Bueno, entonces la verdadera división de poderes era que el pueblo tendría que hacer las leyes, el poder legislativo. Y a los jueces los ubicaban ahí como un tercero poder, como si fueran marcianos, en donde decían, los jueces no deben de ser monárquicos, pero como en aquella época todavía la educación también era aristocrática, pues los jueces eran parte de esa aristocracia estudiada, que eran los abogados. Los abogados, quien podía entrar a estudiar derecho, pues no era el pueblo. Estamos hablando de la Revolución Francesa, ahora es otra cosa, pero así está concebido. Entonces, la verdadera idea de división de poderes está aquí en esta casa, que es hacer las leyes. Bueno, ¿qué tenemos que ver en este tema? ¿Por qué se le llama derecho parlamentario? ¿Por qué estamos en un parlamento? Pues porque el poder legislativo, en esta época moderna, no solamente hace leyes. Los señores diputados tienen que administrar un gran presupuesto, tienen que administrar
inmuebles, tiene que administrar a como 7,000 trabajadores que debe tener la Cámara de Diputados. Yo trabajé aquí en la 53 legislatura, y aprovechando los comerciales, cuando vino un temblor como el que acaba de acá, nomás que aquel sí fue un terremoto en 85, se tuvo que venir ya a sesionar el Congreso aquí. Todavía ya estaba hecho el edificio, pero nadie se quería venir aquí. ¿Sabe por qué nadie se quería venir? Porque no había dónde comer. Los diputados se quejaban, porque no, y sigue siendo hasta la fecha, creo que sigue abierta la hija de Moctezuma, que es donde íbamos a comer, que es una cantina, era lo más decente que había cerca. Entonces, cuando viene el temblor y se lesiona el edificio de la Gran Comisión que estaba en Plaza de la República, entonces se viene para acá, 53 legislatura. En este lugar donde estamos, iba a ser la Cámara de Senadores. López Portillo, el presidente López Portillo ideó este edificio para que aquí estuvieran las dos cámaras. Y aquí era un gran edificio de obra negra, que así se quedó muchos años, y hoy el Senado ya hizo su edificio y aquí la Cámara ya se quedó con toda la instalación y creo que sigue creciendo ahí por ahí que estaban haciendo otro edificio. O sea, lo que ha crecido el Poder Legislativo en estos años ha sido fundamental. Pero cuando tienen que administrar estos recursos, pues estamos hablando de que administran. Y luego cuando se convierten en jurado popular o en jurado de sentencia para juicio político, son una entidad que juzga. Entonces, es preferible decir que estamos en un parlamento que en un poder legislativo, porque las actividades parlamentarias tienen que ver con estas tres cosas, ¿no? Administran, obviamente legislan y también tienen cuestiones jurisdiccionales. Le damos. Bueno, ¿cómo se le dice a los parlamentos en otros países? Pues pueden ser juntas, cámaras, cortes, congresos, según lo que ustedes estén estudiando, el país que está estudiando cambia, ¿no? Si es en Inglaterra se llamará parlamento, en España le dicen las cortes, en fin. ¿Qué son los parlamentos? Son cuerpos colegiados, esenciales para la democracia y para la libertad. ¿Por qué? Porque precisamente los representantes populares vendrán con la encomienda de garantizar las libertades. ¿Por qué? Pues porque son representantes del pueblo. A mí me encantó que los dos diputados dijeron, ustedes son los que mandan y nosotros somos los servidores públicos. Gracias a los impuestos que pagan sus padres y algunos de ustedes que ya estén trabajando, se pagan los salarios de los parlamentarios. Entonces, no podría ser posible, por lo menos desde el punto de vista dogmático, pensar que los representantes populares van a venir a legislar en contra del pueblo. Ese es el principio. Ese es el principio en el que tenemos que ubicar y ese es el principio que tenemos que exigirle a los representantes populares. ¿De acuerdo? Ahora, los parlamentos no están concebidos como arenas de box ni como lugares para luchar. Son lugares para coincidir, para poder parlamentar. Ahora vamos a ver, le damos adelante, ¿qué quiere decir el parlamento? Parlamento, ya me perdí, pero bueno, déjalo. El parlamento viene de parlamentar, de diálogo. Entonces, lo que se busca en los congresos, en los parlamentos, es que vengan gentes de todas las ideologías, las más posibles, a poder coincidir, a poder escucharse, a poder debatir y, por lo menos, si no se pueden ganar las votaciones, a procurar que se tomen en cuenta algunos de los puntos de vista que tienen los que piensan distinto. Un parlamento de personas que todas piensen igual y que todas voten igual, pues sería un contrasentido a lo que debe de ser un parlamento. ¿Qué significaría si en un parlamento solamente entran los que piensan de una corriente política? Que fuera del parlamento se están quedando los demás. Porque pensar en la unanimidad en la sociedad es imposible. Entonces, si solamente entran a un parlamento personas que tienen una sola ideología, ustedes pueden estar seguros de que afuera se quedaron los que piensan distinto. Y eso ya sería un fracaso de un parlamento. ¿Por qué? Pues porque si no hay la posibilidad de dialogar y de parlamentar, ¿qué queda?
la violencia, la fuerza o una reacción que no tiene que ver con el uso de la ley. Ustedes pueden apostar, jóvenes, que siempre que haya aparición de la violencia es que fracasó el derecho. ¿De acuerdo? Entonces, un buen parlamento es aquel que convoque a la mayor diversidad posible y que pueda hacer que esa diversidad se conozca, intercambie ideas, se enriquezcan mutuamente y que puedan tener consensos. ¿De acuerdo? Hasta en las votaciones, cuando se pierden, hay consensos. ¿Por qué? Pues porque los que pierden aceptan que perdieron la votación. Y el consenso es que, ok, estamos en un parlamento, esta es la legislación a la que nos estamos sometiendo todos, no tenemos la mayoría, por lo menos nos hicimos escuchar y esperaremos. ¿Por qué? Pues miren, si ustedes platican con parlamentarios del mundo, les van a decir una cosa que a veces se olvida y que en las discusiones públicas no está. Todas las mayorías parlamentarias de una época algún día van a ser minorías parlamentarias. Ay, ¿cómo? Si apenas estamos empezando, pues sí, pero nunca hay que olvidarlo. Cuando yo entré en la 53 legislatura eran 400 diputados y el PRI siempre ganaba las votaciones. Decían los diputados de Acción Nacional y de todos los partidos, ganamos el debate, pero perdimos la votación. Bueno, muchos de aquellos parlamentarios hoy están en el gobierno, ejerciendo cargos muy importantes. Hoy ya estuvieron en el gobierno. Que en aquel entonces parecía como que era una lucha sin sentido y perdida, el hecho de que siempre estuvieran subiendo a la tribuna y que llevaran buenos argumentos y que perdieran las votaciones. Sí, nada más que ese contacto parlamentario con los demás, esa experiencia parlamentaria que da, esa visualización que tiene la gente de los que están en los parlamentos y los que hacen las cosas, como decía Kenia, con corazón, que siempre están en la tribuna, que siempre salen ahora en las redes, algún día van a ser gobierno o algún día van a regresar al gobierno. No se olvide, siempre es una ley universal. No hay mayorías parlamentarias para siempre. ¿De acuerdo? Bueno, adelante. Bueno, ahí está un poco lo de la Carta Magna, en donde decir, vamos, porque si no me voy a pasar del tiempo. Y quisiera yo que de alguna manera tuviera la que sigue. Bueno, entonces, en todos los congresos, en todos los parlamentos, hay que considerar una cosa: hay parlamentos que son bicamerales y algunos que son de una sola cámara. No todos los congresos y todos los parlamentos son bicamerales. Pero normalmente, en todos los países, la cámara más importante siempre es la cámara baja. La Cámara de Diputados, que se supone que es la Cámara del Pueblo. Están ustedes en la Cámara Baja, así se conoce en el argot académico constitucional, la Cámara de Diputados, que tiene, puede ser Cámara de Origen o puede ser Cámara Revisora, pero tiene fundamentalmente dos atribuciones que no tiene la otra Cámara: determinar los impuestos y aprobar el presupuesto. Ese es el instrumento de política pública más poderoso, en el que todo gira. Aquí hay muchas cosas, muchas discusiones, pero cuando viene la discusión del presupuesto, jóvenes, todo lo demás pasa a ser secundario. ¿Por qué? Porque del presupuesto dependerá el camino que vaya a tomar, las políticas públicas que se vayan a implementar, lo que se va a determinar para la educación, lo que se va a determinar para las ayudas sociales, y todo eso pues es la política, y esos son los intereses de los parlamentarios que vienen aquí a tratar de que le vaya bien a su distrito o a su estado de donde son representativos. Y la otra, pues las cuestiones que tienen que ver con el ejército, con el ingreso al ejército. Esas iniciativas son exclusivas, la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ya lo decía Erubiel, son parte también del poder revisor de la Constitución. Se necesita que haya 2/3 partes de los
diputados presentes, luego 2/3 partes de los senadores de manera indistinta, y luego que la iniciativa o el proyecto sea ratificado por más de 17 legislaturas de las entidades federativas. Al mismo tiempo que este Parlamento hace leyes, al mismo tiempo que hace reformas constitucionales. Y esta legislatura va a pasar a la historia como una de las legislaturas que más reformó artículos de la Constitución. No todos los cambió totalmente, pero a todos les metió mano. Les recomiendo, no compren constituciones. Si compran la de enero, fue que para mayo o para septiembre ya no les sirve, o ya tenga algún cambio. La Constitución que aparece en la página de leyes federales del Congreso es la única Constitución a la que le pueden creer, porque es la única que está actualizada al día. A veces se tardan los 3 meses, pero no hay manera. Así que si van a darle seguimiento, traigan leyes federales en sus aplicaciones, y cuando alguien les esté diciendo algo, ahí pueden estar consultando la edad, y pueden estar consultando este tipo de cosas que fundamentalmente van cambiando. La edad, esa pregunta, por eso era conveniente una asesoría, acaba de cambiar, acaba de tener una modificación de manera reciente para reducir la edad de los jóvenes para ser diputados. Entonces, ojo con lo que están ustedes haciendo. Ahora, ¿cuál es el tema que se está discutiendo? Primera, que están ustedes en una legislatura que tiene una característica muy especial. La misma fuerza política que fue a las elecciones ganó la mayor parte de las curules. Acuérdense que en la Cámara de Diputados las sillas muy elegantes donde se sientan las diputadas y diputados se llaman curules, y en el Senado se llaman escaños. Las curules las ganó esta fuerza política entre Morena, Partido Verde y PT, y luego, con una interpretación que la academia sigue discutiendo, alcanzaron una sobrerepresentación y tienen por sí mismo la cantidad suficiente de diputados para aprobar una reforma constitucional. En el Senado ni así alcanzaba, pero como convencieron ahí por algunas artes medias obscuras a que 2 senadores se sumaran al grupo mayoritario, el Senado también pudo procesar estas reformas. Esto, desde luego, que es una característica que ustedes la tienen que entender. Estoy hablando desde el punto de vista académico, no político. Es una legislatura que tiene un poder bárbaro de poder cambiar la Constitución. ¿De acuerdo? De alguna manera en la academia decíamos, es que la Constitución quería que no una sola fuerza política pudiera cambiar la Constitución, sino que por lo menos hubiera consenso con otra. Por eso se establecía que no se podían tener más que el 60% de los legisladores en una Cámara, y las 2/3 partes son el 66%. Ese 6% obligaba a hacer un consenso, y por lo menos a tener que ceder algo. En este caso, esta legislatura no lo tuvo que hacer, no ha sido una legislatura que se haya caracterizado por hacer grandes consensos, o muy pocos consensos, pero sin embargo, está trabajando y las fuerzas políticas están sentadas, están discutiendo y están parlamentando para tratar de que las reformas, pues, sean, desde luego, democráticas. A ver, la democracia, jóvenes, es el gobierno de las mayorías. Sí, pero desde el punto de vista constitucional, el gobierno de las mayorías respetando los derechos de las minorías. Entonces, la lucha tendrá que ser en ese sentido. ¿Qué es lo deseable? Pues miren, volver a la esencia de lo que es el Parlamento. Desde luego que cuesta más trabajo pedir consejos y opiniones antes de tomar una decisión. Es más suave cuando uno tiene el poder de decidir lo que uno quiere. Pero ¿qué creen? Es más fácil equivocarse. Siempre hay que pedir una opinión, siempre hay que pedir un consejo, siempre hay que escuchar cómo ven las cosas otras personas y después tomar una decisión.
Yo les digo a mis alumnos que cuando quieran hacer uso del libre ejercicio de su determinación, de su libertad, piensen en las consecuencias que sus actos van a tener en sus padres, en sus hermanos y en sus vecinos. Y van a ver que el libre desarrollo de la personalidad no da para quedar bien con todo. Y muchas veces hacer ejercicio sin reflexionar y sin pensar en los demás y lo que uno puede generar o afectar a los demás, lo puede uno llevar al fracaso y a llevar al grupo social, a su familia, a problemas que no tienen sentido. El libre desarrollo de la personalidad, a mí me gusta explicarlo. Cuando yo era joven empezaba a andar en moto. Y entonces un día me dijo mi padre, mira, yo no tengo tiempo para estarte cuidando de la motocicleta. Tengo que trabajar. Si te vas a subir a la motocicleta, que Dios te bendiga. Nomás te pido un favor. Si ves en un accidente que te vas a caer y hay un árbol, apúntale al árbol derechito y de cabeza. Porque si te vas a accidentar andando en la moto después de lo que te digo, pues en tu cumpleaños y en Navidad vamos a llorar por ti, te vamos a poner una veladora. Pero no se te vaya a ocurrir quedar tuyo, porque ni tu mamá, ni tu hermana, ni yo tenemos por qué cargar con tu responsabilidad. ¿Entendiste? Esto es el libre desarrollo de la personalidad, jóvenes. Cuando vayan a tomar una determinación, siempre piensen qué consecuencias, güey. Entonces, en un parlamento, tomar decisiones legislativas que siempre hay que ponernos positivos. Vamos a pensar que todas las personas que vienen a estos recintos vienen con la mejor disposición de hacer cosas para bien del país. Yo no concibo a alguien que venga a legislar para dañar al país, no, pero vienen a legislar o vienen a tratar de imponer su visión al desarrollo del país desde su punto de vista. Y si ese punto de vista está equivocado, entonces van a llevar al país por una senda que no es la adecuada. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces lo que nosotros tendríamos que procurar es que haya una gran discusión siempre, que haya el enriquecimiento de las iniciativas, que siempre se piense las consecuencias que va a dejar esa legislación. Lo platicaba con la diputada Kenia López Rabadán. Cualquier reforma legislativa que no venga aparejada de legislación secundaria y de presupuestos suficientes es demagogia o es letra muerta. Porque es requete fácil decir, vamos a hacer esto y vamos a aprobar esto y vamos a hacer lo otro. ¿Está bien? ¿Y con qué? ¿De dónde? ¿Con qué se va a financiar eso? ¿Y qué siente la gente de ver que está en una ley algo que se supone que se aprobó y que es obligatorio y no se cumple? Entonces viene el desencanto ciudadano. Ese es el reto de los parlamentos. Ese es el reto de legislar. Ese es el reto de saber escuchar. Ese es el reto de estar abiertos. Así que esto que están ustedes viviendo, pues creo que es una cuestión que los va a marcar, como lo dijo Monreal, estar aquí, en este recinto, si pueden quedarse a venir a una sesión de la permanente, aquí estoy seguro que Cintia les consigue para que vayan a ver cómo se dan las sesiones, porque pues el periodo ordinario empezará hasta septiembre, pero los miércoles hay permanente, pueden ir a las sesiones de la permanente, pueden de alguna manera, si van a trabajar comisiones, vayan y asómense a algún trabajo de comisión. El verdadero trabajo legislativo se hace en las comisiones, Lo que sube al pleno es porque ya se discutió en las comisiones, y porque además de que ya se discutió en las comisiones, en la Junta de Coordinación también ya se dialogó si va a subir al pleno. Lo que sube al pleno ya tuvo varios consensos. Vayan al trabajo de comisiones y enriquezcanse lo que es la vida parlamentaria. Y sobre todo, que es algo muy importante, comprométanse con un concepto que es muy importante y trascendente y que quizá nos está haciendo falta. El concepto de ciudadanía.
¿Qué es la ciudadanía? No nada más son los derechos de poder votar. Y no nada más es el hecho de saber que a los 18 ya pueden ser diputados, o que ya pueden ser senadores dentro de poquito. Eso está muy bien. Afiliarse a un partido es importante, porque aprende uno a trabajar en cuestiones partidarias, pero la parte de la ciudadanía que nos hace falta es la de comprometernos y estudiar muy bien por quién vamos a votar en las siguientes elecciones. Porque luego estas elecciones en donde había que votar por tantos y tantos cargos, hicieron que la ciudadanía demostrara que no estaban bien programadas, y por eso el 90% de los ciudadanos no votaron. Solamente 1 de cada 10 tuvo un voto efectivo en las elecciones para la renovación del Poder Judicial. 1 de cada 10. ¿Qué significa? Que la ciudadanía ni le entendía, ni sabía para qué, ni se sentía interesada o responsable para emitir un voto y prefirió o no ir o anular el voto. Entonces, la ciudadanía es saber por quién vamos a votar, y la ciudadanía es darle seguimiento a aquellas personas por las que votamos para ver si cumplieron con su responsabilidad, para ver si ese candidato, ese partido cumplió con la responsabilidad, para saber si la próxima elección refrendamos el apoyo o lo cambiamos. Y la otra muy importante, para como ciudadanos saber cuáles son las obligaciones que tienen los servidores públicos. Ya con eso termino. Miren, si ustedes leen ahora en la prensa, van a ver que con el tema de la libertad de expresión hay muchas cosas, y ayer me entrevistaba una periodista de la Universal, y oiga, y la gobernadora tiene derecho. Le dije, espérame. Los funcionarios públicos, los servidores públicos, no tienen derechos, tienen obligaciones y tienen responsabilidades. Los derechos son para nosotros. Cuando nosotros estudiamos a los derechos humanos, me encanta decirles, no están concebidos para defender a los humanos de los venusinos ni de los marcianos. Son derechos creados y concebidos para defender a los humanos de los humanos con poder. Entonces, quien ocupa una responsabilidad pública tiene responsabilidades, facultades, obligaciones. Los que tenemos derechos nosotros somos los ciudadanos. Entonces, una gobernante no tiene derecho a pedir que la protejan porque la criticaron. No, el que tiene derecho a criticarlo somos nosotros. Ella tiene la obligación de comportarse bien para que no la critiquen. Y si la critican, tiene la obligación de ver por qué la critican para ver si corrige o pide una disculpa. Pero no se puede, además de tener el poder, querer tener derechos con poder, imagínense. ¿Queda claro? Los derechos son para los ciudadanos. Los funcionarios públicos tienen responsabilidades y obligaciones. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que les sea muy útil este curso. Es la segunda vez que me invitan. Espero que por andar de boca floja no me vayan a vetar. Pero pues, ya estamos aquí. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Contreras. Justamente estamos muy retrasados. Me da muchísima pena. Yo quisiera suplicarles que todas estas preguntas nos las hicieran llegar ahorita en un papelito para que nosotros podamos mandárselas al doctor. Me apena, pero de verdad estamos retrasados y ahora vamos a escuchar al doctor Publio. Y entonces es muy interesante que todos estén en este tema, pues ávidos de preguntar, ávidos de saber del proceso, de debatir, de participar. Aquí está el licenciado Vargas, que ya nos va a dar la forma de cómo van ustedes a participar en comisiones. Vamos a debatir esto para la siguiente semana. Vamos a terminar en el pleno del Congreso debatiendo y confrontando ideas en las comisiones que les correspondan. Pero por lo pronto yo quiero darle las gracias a un gran jurista, a un hombre que ha estudiado la Constitución, que sabe de derecho, que es un acreditado al 100% para hablar de todo lo que dice en la Constitución. Lo estamos obligando casi a venir a cada Jóvenes Legislando, y lo ha aceptado con mucho cariño, con mucho gusto, a la primera, y siempre está dispuesto, así como en su labor de director de la Facultad de Derecho de la UNAM,
durante 8 años. Le gusta la cátedra, le gustan los jóvenes, le gusta apoyar, y es por eso que reconocemos y queremos mucho al doctor Raúl Contreras Bustamante. La Junta de Coordinación Política otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante por su participación como ponente en la tercera edición del Seminario de Capacitación Jóvenes Legislando 2025, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 2 de agosto del 2025. Firma el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Démosle un gran aplauso al doctor Contreras.